Buenos días, amada iglesia. Gracias al Señor. Como dijo el pastor, no podemos dimensionar el grande amor de Dios por su pueblo, por la iglesia. Y vamos a ver el libro de Oseas para reflexionar una vez más en cuán grande es el amor de nuestro Dios por su pueblo. Cuán fiel es Dios. Cuán amoroso es ese esposo y ese padre por su iglesia, por su pueblo. Les invito a abrir entonces el libro de Oseas. Vamos a navegar muy por encima porque hay mucho para rescatar del libro de Oseas. Oseas capítulo 1. Oseas capítulo 1 dice: palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, rey de Judá, en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: ponle por nombre Jizreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jizreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jizreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-ruhamá, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo-ruhamá, concibió y dio a luz un hijo. Y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jizreel será grande. Capítulo 3. Me dijo otra vez Jehová: ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová por los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1,5 homer de cebada. Y le dije: tú serás mía durante muchos días. No fornicarás, ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Oremos. Amado Señor, precioso Dios, gracias por tu presencia en medio nuestro. Gracias por tu preciosa palabra, Señor. Te ruego, Señor, que en este momento
seas tú dirigiendo tu palabra, Señor, a lo más profundo de nuestro ser, para fortalecernos, para alimentarnos, para exhortarnos, para ayudarnos, Señor, a seguir. Necesitamos de ti, oh Dios. Necesitamos, Señor, que seas tú hablándonos en este momento. Gracias, Señor, porque una vez más podemos estar como iglesia reunidos en este lugar para bendecir al que vive para siempre, para alabarlo, honrarlo, glorificarlo y exaltarlo. Y queremos escucharte, Señor. Queremos tener los oídos abiertos, los sentidos bien, estar bien atentos a lo que tú nos vas a hablar en esta mañana, oh Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Incomprensible amor de Dios. La contribución de Oseas a la revelación redentora, amados hermanos, el mensaje del matrimonio es la parte integral de la profecía de Oseas. La intención de Dios fue que la familia de Oseas fuera un símbolo, una ilustración visible, una lección práctica del mensaje que él debía predicar a Israel. Oseas, como lo hemos visto en el capítulo 1, versículo 2, que es el versículo clave de este libro, el propósito por el cual se escribió este libro fue ilustrar el amor de Dios por un pueblo pecador. El versículo clave también podríamos decir que es el versículo 1 del capítulo 3, que lo hemos leído. Vincula explícitamente, amados hermanos, el matrimonio de Oseas con Gomer, con el matrimonio de Dios con Israel. La relación de Oseas con Gomer y la relación de Dios con Israel empezaron por amor, se rechazaron por el pecado y se mantuvieron por fidelidad. El amor de Dios, el pecado del pueblo, obviamente, pero se mantuvo por la fidelidad de un Dios que realmente es un Dios amoroso y fiel al pacto, fiel como esposo. Segunda de Timoteo nos muestra en el capítulo 2, versículo 13, que si fuéramos infieles, Dios permanece fiel. Porque Dios no puede negarse a sí mismo, amados hermanos. Él permanece fiel siempre. Y el nombre, uno de los nombres de nuestro Señor Jesucristo, como dice en Apocalipsis, Jesús es el fiel y verdadero. Cristo el Señor. Y Dios nos muestra en este libro cuán amoroso es como esposo, como padre, y cuán fiel es el Señor a su iglesia, a su pueblo. El amor y la lealtad constante de Oseas para con Gomer era una hermosa imagen del amor y la lealtad constante del Señor para con su pueblo Israel. Amados hermanos, nosotros somos esa Gomer, para que entendamos bien este libro. Ese Gomer somos nosotros, ese pueblo Israel somos nosotros, así infiel, así para con el esposo fiel que es Dios. Y esa Gomer somos nosotros, amados hermanos. La infidelidad de Gomer hacia Oseas fue un retrato claro y trágico de la infidelidad y traición del pueblo de Israel hacia el Señor, que a su vez es un ejemplo de los hechos salvíficos de Dios para con la iglesia. Este libro nos muestra qué tan involucrado está Dios con su pueblo. Alguien escribió esta historia de amor extraordinaria y gracia sorprendente de parte de Oseas hacia Gomer, aunque real también simbólica.
la infidelidad de Gomer es similar a la promiscuidad del pueblo de Israel. A la promiscuidad religiosa e infidelidad al pacto. El amor de Oseas por Gomer ilustraba el amor de Dios por Israel. Dios entró en una relación de pacto con Israel, tomándolos para que sea su esposa y comprometiéndose con ellos para ser su esposo, con los ojos bien abiertos, sabiendo exactamente cómo eran ellos. Qué grande la misericordia de nuestro Dios. Oseas, el profeta Oseas, amados hermanos, fue para el pueblo de Israel lo que Jeremías fue para el reino de Judá. Vemos muchas similitudes en esos dos hombres de Dios. Los ubiquemos geográficamente e históricamente, amados hermanos, para podamos comprender bien el mensaje que contiene este libro de Oseas. Después de la muerte de Salomón, la nación se divide, se divide el reino. Esto pasó unos 150, 200 años más o menos, la división del reino antes de Oseas, profeta de Dios. 10 de las 12 tribus se habían separado del reino davídico y se habían establecido un reino independiente, cuyo dios oficial era el becerro de oro, construido en Betel y otro en Dan. Eso lo hizo Jeroboam, amados hermanos. Perverso rey Jeroboam. Por los pecados porque contribuyó mucho el rey Salomón para que esto sucediera después, esa división del reino, con su apostasía, con sus pecados, con entregarse a mujeres paganas que nos llevaron a Salomón a caer tan bajo en cuanto a lo que Dios había mandado, cómo debía ser su pueblo adorando y teniendo comunión con su Dios. Y Salomón cayó muy, muy bajo en esto. Dios ya había determinado que el reino iba a ser dividido. Y ahí entra Jeroboam, reinando hacia el norte con las 10 tribus. Y queda la tribu de Judá y Benjamín en el sur, donde Roboam, el hijo de Salomón, iba a ser el rey. Pero se dividió el reino. Después son las 10 tribus perdidas de Israel. Y Dios siempre, por decirlo, guardó un remanente. Y esa es la tribu de Judá, de donde viene nuestro Señor Jesucristo. El Cordero de Dios, pero a la vez el león de la tribu de Judá. De ahí desciende nuestro Señor, el Rey de Gloria. Se dividió el reino, amados hermanos. Y este Jeroboam, después Jeroboam II, que fue un desastre como rey, fue él el que colaboró bastante para que el pueblo de Israel se desviara totalmente de Dios. De esta manera, este rey involucró a todo Israel en la idolatría, amados hermanos. Israel se convirtió en una mezcla perversa de rituales judíos con idolatría e inmoralidad, lo que nosotros llamamos sincretismo. Una mezcla de todo ahí. En este tiempo de Jeroboam II, Israel prosperó grandemente, amados hermanos. Fue muy próspero la nación de Israel en ese tiempo. El tiempo que gobernó este Jeroboam fue muy próspero. En ese tiempo comenzó Oseas
su ministerio en los días de Jeroboam II. Desde el punto de vista político y económico, como dije, Jeroboam fue un rey exitoso desde el punto de vista político y económico. Pero fue un tiempo de una significativa decadencia espiritual y moral de ese pueblo. Tremendo. Los 6 reyes que siguieron después, 4 fueron destronados violentamente y uno murió en el exilio o en la conquista de los asirios. Nunca hubo un rey bueno en el norte, en Israel. Todo perverso, todos malos, todos haciendo lo malo ante los ojos de Jehová. Este Jeroboam hizo su propia religión, amados hermanos, con sus dioses, sus sacerdotes, que no eran los levitas, por supuesto. Él hizo todo diferente, él hizo su propia religión, levantó sus propios sacerdotes, hizo su propia forma de adoración. Él hizo todo lo contrario a lo que Dios manda en su palabra. Y así también lo que vemos, o sea, con temor, ¿sabe? El problema de Jeroboam era que tenía temor de que Israel volviera a Judá, a Jerusalén, para adorar. Entonces, para que a ellos no les falte lugar para adorar, él levantó 2 becerros de oro. Uno en Betel, otro en Dan, y acá tienen todo. No hace falta que vayan al sur, no hace falta que vayan a Jerusalén, no hace falta que vayan a Judá para adorar, acá tenemos todo. Me hace acordar al faraón, rey de Egipto, cuando no quería permitir que el pueblo vaya a adorar, como decía Moisés. Acá tienen, adoren aquí nomás. No vayan tan lejos, ¿para qué? Adoren aquí nomás. Ahí en el mundo hay todo para que ustedes ejerzan su religión. Y Jeroboam hizo eso, para que el pueblo no vaya al sur a adorar. Acá tenemos dioses. Es más, estos dioses son los que te sacaron de Egipto. Un par de becerros de oro, sacerdotes ordenados y el mismo Jeroboam también subiendo a quemar incienso. Si leen la historia verán qué tremendo fue eso. Y así también lo vemos hoy en cada uno. Cada uno abraza la religión de Jeroboam, amados hermanos. Echamos un vistazo al mundo y es lo que vemos. Cada uno con su forma de adorar. No necesariamente con becerros de oro, no lo hacen así, pero sí una religión creada a su propio gusto. Es un problema. Este Jeroboam era el rey y a su vez el sacerdote. Quería hacerlo así de esa manera y subió al altar para quemar incienso. Y así le fue. Así estaba Israel, amados hermanos, cuando Oseas, el profeta usado por Dios, estaba así, en esa condición. Si bien es cierto, habían prosperado, estaba el pueblo económicamente bien, el ejército bien, un gran ejército, pero como dije, una decadencia espiritual y moral tremenda. Cuando el Señor hace uso de las parábolas, amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo, para hablarle al pueblo, es para tomar algo que se ve, para llevarlo a entender las cosas espirituales. Y acá el Señor Dios va a hablar a través de Oseas para el pueblo. No solo Oseas va a hablar, sino que Oseas va a mostrar con su propia vida lo que Dios quería que el pueblo entendiera. Tremendo.
el mensaje que contiene este libro y cómo Dios quería hablarle a su pueblo realmente. Hermanos, Dios nos ama con un amor perfecto, porque nuestro Dios es perfecto. No hay duda de eso. Él es fiel, Él es perfecto, amoroso. El gran tema que unifica el libro de Oseas, el profundo amor que Dios tiene por un pueblo idólatra, por un pueblo adúltero, al cual, en lugar de destruirlos eternamente, Dios les promete restaurarlos, perdonarlos, cuidarlos, sanarlo inmerecidamente. Este amor incomprensible de Dios, solo podrás verlo, iglesia, y solo lo podemos entender mirándolo con los ojos de la gracia. Vemos en Oseas un esposo que ama de una manera incomprensible. Dios le dijo al pueblo que ellos iban a sufrir juicios por haber dejado el pacto. Pero paralelo a estos anuncios de juicio, los consuela Dios al revelarles que esos juicios son para que ellos regresen a Dios. Dios, por amor y fidelidad, llamaba a este pueblo al arrepentimiento. Veamos el esposo que ama, amados hermanos. Lo vemos en los capítulos 1 al 3. Hemos visto en el capítulo 1, versículo 2, dice el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación. ¿Por qué? Porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Desde el inicio podemos ver en qué consistió el ministerio profético de Oseas. Él fue llamado no solo a predicar un mensaje, sino a reflejar con su vida, casándose con una mujer prostituta, para mostrar la infidelidad del pueblo de Israel para con su Dios, para con este esposo fiel, como es Dios. Oseas se casa con Gomer. Oseas obedece al Señor, busca a Gomer, se casa con ella. Ella le da un primer hijo, como hemos visto. El primer hijo llamado Jizreel, un hijo de Oseas. Parece ser, por lo que ver en este libro, no vamos a entrar en detalle, pero pareciera ser que los otros dos hijos de Gomer no eran hijos de Oseas legítimos. Israel sí, pero los otros dos hijos fueron producto de sus amantes. Parecieran no ser hijos legítimos de Oseas, sino ser hijos de prostitución, hijos de fornicación. Y Oseas, ¿qué hizo Oseas cuando vio todo eso? ¿Qué hizo con su esposa infiel Oseas? Que no lo amaba, por supuesto, a él. ¿Será que la abandonó? Nosotros diríamos que él tuvo derecho de hacerlo, por supuesto. Claro que tuvo todo el derecho de repudiar a su esposa, de abandonarla, de hacerla apedrear, de matarla. Diríamos que ella
obviamente no lo amaba a él. Ella está con sus otros amantes, con sus acreedores, viviendo con ellos como una esclava sexual. Dicho sea de paso, en este tiempo también, cuando vemos a Jeroboam haciendo sus cosas ahí en la nación de Israel, ellos también tenían por costumbre eso en sus fiestas, la lujuria y un montón de cosas, relaciones que tenían con mujeres prostitutas. Era una forma de adorar a sus dioses falsos que ellos tenían. Y ahí estaba Gomer, siendo usada como una esclava, ejerciendo la prostitución en ese tiempo, en ese lugar. Y Oseas, el esposo fiel, ella viviendo con sus acreedores como una esclava sexual, y ella obviamente no quería estar con él. La pregunta sería, ¿no justifica eso para que Oseas se divorcie de ella? Claro que sí, ¿no? ¿Pero qué hizo Oseas? La amó incomprensiblemente, profundamente. ¿Qué diríamos nosotros, amados? Que no se puede entender cómo este hombre sigue amando a esta mujer con lo que ella hace, con lo que ella es. Pasaron años de ella prostituyéndose, amando a sus amantes, aborreciendo a su esposo. Oseas no la abandonó, no la repudió, la amó incomprensiblemente, la perdonó, la rescató de sus acreedores, pagándoles a ellos lo que ella le debía. Y la rescató, la llevó a su casa y la amó. Ese es el amor incomprensible, diríamos nosotros, mirándolo a Oseas en ese tiempo. No se puede entender cómo este hombre puede amar a esa mujer a pesar de lo que es. Y eso es Cristo para nosotros. Ese es el amor perfecto, incomprensible, incondicional de un esposo fiel, que nos ama a pesar de lo que somos. La compró, la rescató y la llevó a vivir con él. Cuando estudiaba el seminario, lo leí en algún libro, no me acuerdo dónde, que alguien escribió cómo es Dios, que nunca vio un juez declarar a un criminal, declararlo justo, y encima llevarlo a vivir con él en su casa. Alguien que era perverso, criminal y de todo lo malo que podemos ver en Gomer. Y ese es el grande amor de ese Dios, que perdona, que rescata, que nos traslada y no nos deja ahí librado al azar, sino que nos adoptó como hijos amados, como hijos suyos. Nos colocó en Cristo, el amado Hijo del Padre. Es nuestra posesión como hijos de Dios. Hijos, herederos, sin merecerlo, por gracia, pura gracia, incomprensible este amor del Señor. En Juan 8:36 Él dijo, así que si el Hijo os libertare, serás verdaderamente libre. Gomer no era libre, era esclava, como nosotros éramos esclavos del pecado. Y solo Cristo, por amor, nos pudo librar del pecado. Él pagó tremenda deuda. Y tremendo fue el precio que nuestro Señor pagó para librarnos.
para rescatarnos, para sacarnos de ese mercado donde estábamos esclavizados totalmente por el diablo, por este mundo, sumergido en lo más profundo de nuestros pecados. Qué grande es el amor de nuestro Dios. En cierto sentido, Oseas dramatizó, amados hermanos, el dolor que Dios sintió por su pueblo infiel. Amados, no tengas a Dios como alguien que está muy distante. El Padre nuestro que está en los cielos. Dios está aquí, tan cerca, que está dentro de aquel que ha sido regenerado. No tengamos a Dios como un Dios que está muy lejos de nosotros. Si eres hijo de Dios, está tan cerca que está en tu corazón. Y todo lo que hacemos, decimos, pensamos, incide directamente en el corazón de Dios. Nosotros decimos que nuestro Dios es un Dios de emociones y nosotros mismos tenemos emociones. ¿Por qué? Porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Este libro de Oseas nos demuestra a nosotros, amados, amada iglesia, qué tan involucrado está el corazón de Dios con su pueblo. Por eso en Santiago 4:5 dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente. Es lo que Él siente, amados, amada iglesia, cuando sus hijos comienzan, como Sansón, a coquetear con el pecado, a coquetear con este mundo de maldad. Todo lo que hacemos, pensamos, incide directamente en el corazón de este Padre amoroso, de este esposo fiel. Claro que sí. No lo tengas a Dios como que está tan lejos que por ahí ni cuenta se da. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. Ese Espíritu Santo está morando dentro de tu corazón, amada iglesia. Si has nacido de nuevo, Dios está tan dentro tuyo, tan cerca, tan involucrado está el corazón de Dios con la iglesia. Claro que sí. Veamos lo que dice Oseas 11:8. Cuando Israel era muchacho, Dios ama aquí como un padre. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Una profecía también, cuando nuestro Señor Jesucristo como niño iba a volver con sus padres de Egipto. Cuanto más yo los amaba, cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Con cuerdas de amor, a veces oramos así, oh Dios, con cuerdas de amor, atrae a mi familia, a mis parientes, a tu presencia, porque solo tú puedes hacer eso, Señor. Atráelos a ellos como a mí me has atraído a tu presencia con cuerdas de amor.
Y vemos acá un Dios que cuida, que libera, que alimenta. Cuida porque es como un padre que lleva a su niño y le enseña a caminar. Que libera porque dice que alza el yugo de sobre su cerviz. Ese yugo que te esclavizaba. Y te da la comida. Te sustenta, te alimenta. No solo físicamente, sino espiritualmente, con su palabra. Ese es nuestro Dios, un Padre amoroso, realmente. En cierto sentido, Oseas dramatizó el dolor que Dios sentía por su pueblo. También Oseas dramatizó el gozo del perdón de Dios por su pueblo. ¿Qué estaba pasando en este tiempo, amados hermanos, para que Dios llamara a Israel de prostituta? En estos primeros 3 capítulos de Oseas, del 1 al 3, lo que vemos es que el tiempo de esta profecía, Israel estaba siendo, como dije, gobernado por uno de los más perversos reyes, como Jeroboam II. En ese tiempo ellos fueron grandemente, como dije, prosperados, y ellos le atribuyeron, ¿sabe qué? A Baal toda esa prosperidad. Baal significa Señor, con minúscula. En ese tiempo la adoración por Baal llegó al punto de creer ellos que Baal y Dios es lo mismo. Es lo mismo, otro Dios. Por eso Jehová los llama, o ellos le llamaban a Jehová Baalí. Baalí. Mira lo que dice Oseas 2:16. Oseas capítulo 2, versículo 16. Oseas 2, estoy acá. Oseas 2:16. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamaré Shishi, y nunca más me llamarás Baali. Shishi, esto es esposo mío. Y Baali sería mi Señor. Pero para que entendamos la relación de amor de Dios con su pueblo, en aquel tiempo entonces no se llamará más Baalí. Se olvidaron fácilmente este pueblo lo que Dios les dijo en Deuteronomio 8, del 11 al 20. Les invito a que vamos ahí a Deuteronomio 8, capítulo 8, versículo 11. Como dije, siempre Dios ha estado advirtiendo al pueblo para que el pueblo entendiera quién es Dios, cómo es Dios, lo que Dios quiere que abracemos, lo que Dios quiere que rechacemos. Hay una amonestación de no olvidar a Dios. Y empieza con la palabra, 8:11, ¿no? Empieza con la palabra cuídate, por lo menos acá en esta versión Reina Valera 60. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y así estaba Israel, política y materialmente, bien en ese tiempo. ¿Y qué pasó? Y se enorgullezca tu corazón, y así fue, y te olvides de Jehová tu Dios, y eso pasó. Tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, y no los becerros que estaban en Betel y en Dan. Tu Dios, el Dios vivo, el Dios verdadero, Él te sacó de casa de servidumbre. Versículo 15, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal,
que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para que a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Me hace acordar a Nabucodonosor, cuando él miró todo lo que había construido, logrado, conquistado, pensó así, ¿no? Y este pueblo estaba así. Versículo 18, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que quebrantó el pueblo de Israel. Confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinaren, yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Y eso es lo que estaba sucediendo en Israel en ese tiempo. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová tu Dios. Así estaba Israel, en desobediencia total a lo que Dios había advertido. Esto va a suceder. El Señor ya sabía de eso. Entonces estaba advirtiéndole al pueblo que no debían atribuirle a los becerros de oro o a sí mismo, o al rey Jeroboam, o a quien fuere, que todo lo que ellos estaban viviendo en abundancia, en todo eso, sino a Dios, que es el que da la riqueza y el poder, la facultad para poder disfrutar de todo eso. Y el pueblo se olvidó de eso. Se olvidaron entonces de eso. Ellos ya tenían el Pentateuco, ellos tenían el libro que escribió Moisés. Ya tenían lo suficiente para saber lo que tenían que hacer, abrazar y lo que tenían que rechazar. Claro que sí. Y abandonaron la palabra de Dios. Es lo que dice Oseas 4:6. Estamos en Oseas 4, versículo 6. Antes yo leía de Oseas solamente esto de Oseas, de todo lo que entendía de Oseas. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y ahí está el problema. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Versículo 12. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta y el leño le responde. ¿Por qué? Porque espíritu de fornicación lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Capítulo 5, versículo 4 dice, no piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Dios el Señor le dice al pueblo que iban a sufrir juicio por esto, por haber abandonado la ley de Dios, por haber rechazado al Señor, por haber dejado el pacto. Veamos lo que dice Oseas 8. Pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. ¿Qué hizo Israel? Desechó el bien, enemigo lo perseguirá. ¿Y qué es desechar el bien en este caso? Es lo que el Señor dice en Oseas 4:6. Rechazaron, dejaron, abandonaron la palabra de Dios. Y por eso vino destrucción.
No hay nada peor, amados hermanos, que la ignorancia espiritual, la ceguera espiritual, el no conocer a un Dios que decimos que amamos y lo adoramos y estar viviendo en ignorancia. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Tu becerro, Samaria, te hizo alejarte y se encendió mi ira contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. En los primeros 3 capítulos vemos a Dios como un esposo que ama, un esposo fiel, que nos ama de una manera incondicional. En los capítulos 4 al 11 podemos ver cómo Oseas nos muestra a Dios como un padre que ama realmente. Veamos lo que dice Oseas 11. Oseas capítulo 11, lo hemos visto. Un padre que ama. Versículo 8. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Cuando la Biblia hace referencia a Efraín, está hablándole a las 10 tribus del norte, o sea, a Israel, al norte. Cuando dice Efraín, cuando Dios dice Efraín en su palabra, está hablando a Israel, a las 10 tribus del norte. Y dice Dios, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy, no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Así es como Dios ama a su pueblo. Vemos también del capítulo 4 al 11 que Dios lanza las acusaciones contra su pueblo. Luego Dios anuncia juicio contra su pueblo. Luego Dios habla de la restauración que iba a hacer con su pueblo. Lo que promete a su pueblo, Dios los acusa, Dios los castiga y luego le promete restaurarlos. Es la estructura que podemos ver, que podemos encontrar en estos capítulos, amados. Dios, un padre amoroso. Dios, un esposo fiel. Vamos al capítulo 14 de Oseas, el último capítulo. Súplica a Israel para que vuelva a Jehová. Nosotros somos ese Israel. Nosotros somos esa Gomer. Y vemos a nuestro Dios dando siempre el primer paso hacia la reconciliación. Porque si no es Dios el que nos busca, si no es Dios el que nos llama, si no es Dios movido a misericordia como solo Él puede hacerlo, jamás hubiéramos encontrado a este Dios verdadero, a este Dios amoroso. Vuelve. Casi en todas las versiones está escrito así, vuelve. O conviértete, que es lo mismo. Vuelve, dice Dios. Oh Israel, ¿a quién? A Jehová tu Dios. Abandona los ídolos. Abandona esos becerros. Abandona esa religión que tú te has hecho creyendo que es lo mismo. Abandona eso porque eso no es de Dios. No pretendas adorar a Dios como tú te imaginas,
sino como Dios manda en su palabra. Vuelve. Porque tu pecado, porque por tus pecados has caído. Vuelve. Amados, quizás muchos son fieles a las reuniones, están siempre en la iglesia. Pero ¿qué tan involucrado está tu corazón con el de Dios? Porque el hecho de estar en la iglesia, ser fiel a las reuniones, estar siempre en toda reunión, en todo lugar donde se predique la palabra, no significa que estás tan cerca de Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? Tu comunión con Dios. Porque acá adentro todos tenemos hasta aureola, ¿no? Y afuera, vuelve, dice el Señor. Vuelve a la palabra. Vuelve a la oración. Vuelve a la intimidad con Dios. Vuelve a la comunión con Dios. Vuélvete. Puedes estar dentro de la iglesia, puedes estar siempre, puedes hasta leer la Biblia. Pero amas a este Dios. Tu corazón está involucrado con el corazón, con las obras de Dios, con los negocios del Padre. Vuélvete, iglesia. Vuelve, pueblo mío. Dios hace ese llamado por amor. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios. Eso es conversión. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballo, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Solo en ti podemos alcanzar misericordia. Para que el infierno se conmueva toda la iglesia, quiero que lea fuerte el versículo 4, que dice Dios: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo sanaré su rebelión. Isaías capítulo 53, versículo 4, dice Dios: Él llevó nuestras enfermedades. Y la peor enfermedad que nosotros teníamos era el pecado. Esa es la rebelión. Solo yo puedo sanarlos. Los amaré porque se lo merecen, porque me lo merezco. Los amo, los amaré y los seguiré sosteniendo. Y la obra que he comenzado, la obra la voy a perfeccionar hasta que Jesús venga por su iglesia. De pura gracia. De pura gracia. ¿Por qué? Porque mi ira se apartó de ellos. Porque la ira de este Dios amoroso pero justo, esa ira cayó sobre su Hijo Jesucristo. Él desvió la ira de Dios que era para Gomer. Él bebió la copa de la ira de Dios. Por pura gracia. Y nos sanó de todas nuestras rebeliones. Nos limpió de todos nuestros pecados y de todos nuestros ídolos nos limpió. Nos metió en el quirófano espiritual, como hablábamos el jueves en Ranchillo, y nos hizo ese cambio, ese trasplante de corazón, de espíritu, y colocó su Espíritu Santo dentro del creyente. Así está Dios tan involucrado con su pueblo, con tu vida, porque es un Padre que ama, es un esposo amoroso, es un Padre fiel. Pero no te olvides, has sido sanado por la obra de Cristo, de pura gracia, porque la ira de Él se apartó.
porque Cristo bebió la copa de la ira de Dios. Por eso que nosotros pudimos alcanzar misericordia y formar parte del pueblo de Dios. Ese es el grande amor de Dios que el libro de Oseas nos muestra. De un Dios fiel, de un Dios que ama de una manera incondicional, de una manera incomprensible. Y nos sigue amando y nos sigue sosteniendo a pesar de lo que somos. Dios es fiel, Dios es amoroso, Dios es bueno. Claro que sí. Suplica a Israel para que vuelva al Señor. ¿Qué vamos a hacer, amados hermanos? Porque Dios nos llama y nos dice, vuélvete. Amados, no vivamos de una forma mecánica, así como que voy a la iglesia, sigo después la semana, vuelvo a agarrar la Biblia el domingo. ¿Qué onda los sábados, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes? ¿Cómo estamos con Dios? ¿Amamos realmente al Señor? ¿Tenemos intimidad con Él? Entras en tu cuarto, cierras la puerta, doblas tu rodilla, crees que el Padre está ahí. Él está en secreto, no lo ves, pero está. Él lo ha prometido. Con esa fe debemos creer, orar. Con esa fe, con esa convicción, porque Él lo ha prometido. Oh Dios, estoy aquí en la intimidad de mi cuarto para hablar contigo, porque solo en ti puedo fortalecerme, porque solo en ti puedo alcanzar eso que necesito para continuar, porque solo de ti viene el socorro, y solo en ti puedo encontrar las fuerzas para seguir adelante, solo en ti puedo encontrar la sabiduría que proviene de lo alto, que proviene de ti, para que cuando me toque hablar del Evangelio yo lo pueda hacer con sabiduría. Todo lo encuentro en ti, Señor. Estoy completo en Cristo, pero mi deber también es buscar con nuestras rodillas dobladas y con la fe, la convicción en mi alma de que Dios está, y si Él lo ha prometido, en Él voy a encontrar eso que necesito para mi vida espiritual y también, ¿por qué no?, para mi vida física, material en este mundo. Dios es fiel, Dios es amoroso, es un Dios bueno que realmente, a pesar de Gomer, nos sigue amando, sosteniendo, cuidándonos, sustentándonos. Fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, porque en nosotros no hay fuerza, porque en nosotros no hay nada, si no la buscamos en Él. Esto es Dios, esto es Dios, Padre fiel, que ama de una manera incomprensible, incondicional. Cierra los ojos. Precioso Señor, bendito Dios, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu presencia, Padre Santo. Gracias por amarnos de esa manera, Señor, a pesar de lo que somos. Gracias por sostenernos en todo el tiempo, Padre mío. Gracias, Dios, porque nos llamas al arrepentimiento, porque eres tú siempre, Padre, por tu grande amor, el que da el primer paso hacia la reconciliación en búsqueda de tus hijos, de tu pueblo, que muchas veces nos desviamos también así, que nos dejamos seducir a veces por las cosas de este mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, a volvernos a ti, Padre, de corazón, con nuestras rodillas dobladas, clamando a nuestro Dios para que nos ayude a mantener esa intimidad, esa comunión que debemos tener con el Señor, que es nuestro Padre, que es el esposo fiel. Gracias, Cristo, porque tú has logrado en la cruz del Calvario todas estas bendiciones que podemos tener como iglesia, como hijos, como herederos. Muchas gracias, Padre amado. Bendice la iglesia, Señor, bendice a mis hermanos, Padre amado. Fortalécelos
y ayúdalos, Padre. Y danos oportunidad siempre en este mundo para compartir el Evangelio, las buenas noticias para este mundo que está perdido, con tantas malas noticias, que nosotros podamos brillar en este mundo como lo que somos, luz, la luz de Cristo que alumbra nuestro rostro. Gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.